Buenas tardes. ¿Cómo están? Voy a dar un breve resumen para los nuevos, rápidamente, de lo que ya hemos visto para continuar donde nos quedamos. Nosotros ya hemos iniciado este libro desde un trimestre antes. Ustedes les va a tocar hasta que hagamos el círculo, ¿verdad? Empiezan aquí, pero van a terminar conociendo la primera parte que ya hemos visto. Nosotros vimos en el libro de Proverbios, aprendemos que la sabiduría y la inteligencia de Dios, que es tan necesaria para la vida de un cristiano, en este libro se nos presenta esta sabiduría y esta inteligencia en una vida práctica. En el capítulo 1 nosotros aprendimos cómo vivir sabiamente. Esto fue lo primero que aprendimos como una introducción, cómo vivir sabiamente. De todos modos, si alguien de ustedes quiere adelantarse, pues puede escuchar en audios y ir escuchando esta parte que ya vimos. El tema 2 que vimos, aprendimos quién es la fuente de toda sabiduría. Lo vimos en Proverbios capítulo 1 del verso 1 al 7, la fuente de toda sabiduría. En el tercer tema tratamos el tema aprendiendo y buscando la sabiduría. Aprendiendo y buscando la sabiduría. Ahí abarcamos varias clases porque es extenso. Este tema abarca desde el capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 2, verso 22. Capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 2, verso 22. Y nosotros nos encontramos en el tercer tema, que ya es el capítulo 3. El tercer tema se llama las relaciones con Dios y con los hombres. Las relaciones con Dios y con los hombres. Nosotros ya hemos visto algunos subpuntos de la primera parte, que es cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Iniciando el capítulo 3, ¿cómo debe de ser nuestra relación con Dios? Número 1, aprendimos que nuestra relación con Dios debe de ser de obediencia a su palabra. Número 2, aprendimos que nuestra relación debe de ser practicando la misericordia y la verdad como Él. Practicando la misericordia y la verdad como Él. El tercer subpunto que hemos visto es aprendiendo a confiar completamente en Dios. Aprendiendo a confiar completamente en Dios y no en nosotros. El cuarto subpunto es aprendiendo a tener una entrega y un compromiso con Dios. Aprendiendo a tener una entrega y un compromiso con Dios. Y número 5, el que vimos también de subpunto, aprendimos que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Entonces vamos todavía, hay algunos subpuntos más que tratar con respecto a cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Vamos a ir al subpunto número 6, donde vamos a iniciar este trimestre de nuestra relación con Dios. Punto número 6 o subpunto número 6 es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios nos va a traer felicidad. Es decir, en otras palabras, si nosotros vivimos amargados, malhumorados, enojones, gritones,
¿Concuerda con lo que dice el punto? A ver, ¿concuerda? No, para nada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una relación con Dios, esta relación con Dios verdadera y genuina, nos debe de traer a nuestra vida felicidad. Y si somos felices, entonces somos personas que ya no tenemos más esa cara. Así que voltea con tu hermano y dile, ya no somos enojones. Y luego después dile, sabrá Dios. En el versículo 13 del capítulo 3, ahí lo dice. El punto lo sacamos de este versículo 13 del capítulo 3. Vamos a leerlo. 3:13, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice ahí, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene, ¿qué obtiene? La inteligencia. Cuando nosotros hablamos aquí en este versículo, mis hermanos, de dos cosas importantes, donde dice que bienaventurado es el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, no se está refiriendo a la inteligencia humana, no se está refiriendo a la sabiduría humana, se está refiriendo a la sabiduría y la inteligencia de Dios que encontramos en su palabra. Amén. Porque alguien pudiera ser muy inteligente humanamente, a lo mejor hasta un inventor de algo, pero no quiere decir que su inteligencia como un inventor le va a hacer ser un buen hombre o una buena mujer en la vida diaria. No, la sabiduría y la inteligencia, sin embargo, sí nos lleva a dar buenas respuestas en la vida práctica todos los días. Pero aquí el enfoque principal es la palabra bienaventurado. Dichoso, eso es lo que significa esta palabra. Feliz. Dichoso, feliz, ¿quién? La persona que encuentra la sabiduría y la inteligencia. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, porque seguro todos somos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes ya encontraron a Cristo en sus vidas? Bueno, pues déjeme decirle que si tú has encontrado a Cristo, entonces tú has encontrado la sabiduría y la inteligencia de Dios. Porque eso es lo que significa. Cristo es la sabiduría de Dios, Cristo es la inteligencia de Dios. Y si yo he encontrado a Cristo, entonces he encontrado la sabiduría de Dios y he encontrado la inteligencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la verdadera felicidad está en encontrar a Cristo. ¿Eres feliz? Mande. ¿Están conmigo todavía? La verdadera felicidad es encontrar a Cristo. ¿Por qué? Porque encontramos esta sabiduría, encontramos esta inteligencia que nos va a llevar a una verdadera dicha, a un saber disfrutar la vida. Porque cuando no teníamos a Cristo no sabíamos disfrutar la vida. Pero si tenemos a Cristo y por medio de Él tenemos sabiduría y tenemos inteligencia de Dios, entonces es por esa sabiduría, es por esa inteligencia que nosotros debemos saber disfrutar la vida. Por eso los mejores años de tu vida, los mejores son los que tú le puedes dedicar a Dios. Amén. ¿Cuántos años te quedan? Los que te queden. Disfruta la vida por la sabiduría y la inteligencia de Dios. No te la pases peleando, discutiendo, tratando de ganar y de decir que tú tienes la razón. No.
Así no. Así que cuando hablamos de disfrutar la vida, mis hermanos, esto significa que disfrutas tu matrimonio si eres casado, por esa sabiduría y esa inteligencia. Esto significa que disfrutas tu relación con tus hijos, si los tienes. Esto significa que disfrutas tu trabajo, que espero si lo tengas. Y no estés en Acapulco en la azotea. Es que estoy esperando que el Señor me bendiga. No, pues salte a buscar y a tocar puertas para que Dios te bendiga con esa sabiduría. Amén. Porque el trabajo, mis hermanos, da vigor, el trabajo da vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues no los oigo tan convencidos algunos, algunos. Pero mire, disfrutamos del trabajo, disfrutamos del servicio a Dios, disfrutamos de las relaciones con los hombres. ¿Por qué? Porque con la madurez que adquirimos por la sabiduría y la inteligencia, no nos fijamos en pequeñeces. ¿No nos fijamos en qué? Es triste, fíjense bien, es triste saber de cristianos, parejas, que van a la iglesia o vienen a las iglesias, tienen años viniendo y no disfrutan su relación, se la pasan peleando y discutiendo y dicen que ya tienen a Cristo. Algo no está funcionando bien en esa relación, algo no está haciéndose como debiera de ser, porque la palabra de Dios en la vida práctica nos está diciendo: si tú encontraste a Cristo, encontraste la sabiduría, encontraste la inteligencia, y por lo tanto entonces deberías estar disfrutando. ¿Qué deberías? Disfrutando. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que es ser inteligente. Por ejemplo, un texto para los que son maridos, Efesios 5:25, lo saben de memoria. Efesios 5:25, donde dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Eso es ser inteligente, eso es ser sabio. ¿Cuántos dicen amén? No se oyen bien convencidos, Pero eso es inteligencia, eso es sabiduría de Dios, que el marido busque amar a su esposa de tal manera que así soy yo, así me escogiste. Y entonces yo voltearía y diría: le falta la sabiduría, le falta la inteligencia de Dios, ¿o no? Porque no está disfrutando, está haciendo cosas que no son de un cristiano, no es la vida práctica. Si tienes a Cristo, eres más sabio y eres más inteligente. Están muy callados ahora. Primera de Pedro 3:7. Otra vez a los maridos. Yo no sé qué traigo con los maridos ahora, ¿no? ¿Será que me está dando duro el Señor a mí? Pero mire, son ejemplos nada más de lo que estamos hablando. Que dijimos: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Dice la Escritura: de la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa. Estoy hablando en una versión que es palabra de Dios para todos. De la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo, la vida eterna. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones.
¿Cuántos de ustedes a lo mejor han estado orando a Dios por algo, varones, y no lo han recibido de Dios? ¿Y saben por qué no lo han recibido? Porque no están usando la sabiduría y la inteligencia con su esposa. Como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, esta es sabiduría, esta es inteligencia de Dios. Mis hermanos, cuando yo obedezco esto, estoy practicando la sabiduría y la inteligencia ¿de quién? De Dios, no la mía. La mía ya vi hasta dónde me está llevando. Pero también a las esposas les dice en 1 de Pedro 3, 1, 4, estoy poniendo ejemplos, lo que es ser sabio e inteligente. Dice aquí en 1 de Pedro 3, 1, 4, de la misma manera esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí? Nomás 2. ¿Las demás son solteras? Bueno, de todos modos, si son solteras, pues aprendan. De la misma manera, esposas, acepten la autoridad de su esposo. Palabra de Dios es la versión. Si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta. Y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa, que su belleza no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe de venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Esto es sabiduría, esto es inteligencia. Cuando una mujer hace lo que la Escritura dice como esto, está siendo una mujer sabia e inteligente. Por ahí algunas que les falta la inteligencia porque llegan a su casa y sacan la AK-47, ta, 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 sin palabra, dice. ¿Cómo dice? Sin palabras, con su conducta. Ah, pero si soy así, va a abusar. Ah, mira, entonces tú eres más sabia que lo que Dios dice. Esta es la sabiduría de Dios, esta es la inteligencia de Dios, que cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta de cuán sabio e inteligente es nuestro Dios al darnos este tipo de mensajes. Cuando alguno de nosotros se conduce así, lo vamos a notar en que es alguien muy feliz, y no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no tiene diferencias, sino que por su madurez los problemas no son los que gobiernan su vida, sino la sabiduría y la inteligencia de Dios es lo que gobierna su vida. Amén. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Dejamos el punto 6 en el versículo 13 y vamos a ver lo que nos dice en el versículo 14 y el punto que vamos a ver todavía, cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Si quiere, le voy a dar el punto número 7, el subpunto. Aquí vamos a notar la ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría e inteligencia. La ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría e inteligencia. Verso 14, ahí dice el verso de donde tomamos este punto. Dice el 14, porque su ganancia, ¿la ganancia de quién? ¿La ganancia de quién? ¿De quién hablamos que si nosotros hallamos sabiduría y obtenemos inteligencia, de eso está hablando? Esa es la ganancia. La ganancia, dice, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata y sus beneficios más que los del oro fino. ¿Qué significa? Esto significa, ya hemos visto en el trimestre anterior, en otros textos anteriores, hemos visto lo valiosa que es la sabiduría de Dios más que cualquier riqueza.
que pudiéramos adquirir. El dinero, mis hermanos, con el dinero podemos comprar los mejores alimentos y ponerlos en la mesa. Con el dinero podemos comprar el mejor vestuario que pudiéramos comprar y en las mejores tiendas y las mejores marcas. Con el dinero pudiéramos tener el mejor auto. Con el dinero pudiéramos tener una excelente casa o residencia. Pero el dinero, mis hermanos, jamás podrá darnos una buena relación en nuestro hogar. El dinero nunca nos podrá dar un buen y mejor hogar o una buena relación con nuestros hijos. Lo único que nos puede dar esa felicidad en el hogar es la sabiduría y la inteligencia, porque esa es la ganancia, es más que el oro fino. Amén. No hay oro con el que puedas tú obtener esta sabiduría, no lo hay. Fíjate bien lo que dice Santiago 3, versículo 13 al 18. Vamos a ver esta ganancia que nos está hablando aquí. Santiago 3:13, ¿lo tienen? Hasta el 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras versiones bíblicas diría, ¿alguno de ustedes se considera un sabio? Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Fíjese cómo es considerada la sabiduría del hombre, ¿verdad? El hombre sin Dios. Y luego dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero en el verso 17 y 18 nos describe el resultado, la ganancia de esa sabiduría de Dios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es? Pura. ¿Qué quiere decir? Que si yo obtengo la sabiduría de Dios, entonces voy a aprender a llevar una vida como pura. Oiga, pastor, es que ya tengo 50 años y mi esposa ya no me pela. Y entonces, pues, ¿cómo no? Pues a veces tengo que entrar ahí al internet y ver cosas que no quisiera ver. Si tú tienes la sabiduría de Dios, aunque tengas la edad que tengas y aunque tu relación ya no esté funcionando como debiera de funcionar, tu vida debe de ser una vida, ¿cómo dice? Pura, limpia. Así es como hace la sabiduría de Dios y así es como debe de ser mi relación con Dios. Si digo que tengo una relación con Dios y de Él obtengo la sabiduría de Dios, entonces yo debo de aprender a llevar una vida cada vez más pura, en pureza, con mi esposa, con mis hijos. Pero luego dice, no nada más pura, dice, pero la sabiduría que es de lo alto también después dice, es que pacífica. ¿Cómo es la sabiduría? Pacífica. ¿Se compra con dinero el ser pacífico? Para nada. Yo tuve un compañero hace muchos años cuando estaba en la prepa, yo todavía no era cristiano. Él era hijo de un diputado y no le faltaba nada, traía un buen Mustang, tenía dinero, el que quería, pero sin embargo no era nada pacífico. Era amigo mío y a donde íbamos, ¿saben qué creaba? Pleito. Y tenía que entrarle porque era mi amigo. Gracias a Dios que conocí al Señor
y el Señor me apartó de esas amistades. Pero la sabiduría de Dios, ¿qué trae? Eres pacífico, eres pacífico. Mire, yo no era como, por ejemplo, si yo iba en mi auto y luego por allá un carro por alguna razón, no sé, a lo mejor te equivocaste y te metiste, lo que fuera, pero cómo te gritan y cómo te dicen, yo antes paraba el auto y bájate. Bueno, seguimos, pacífico, pacífica. Si tú tienes la sabiduría de Dios, ya no te vas a poner a estar peleando y discutiendo con tu marido, o lo pones en las manos de Dios. No, pero es que no entiende, ponlo en las manos de Dios. ¿Quién más puede tratar? Mire, nada más es bien sencillo. ¿Quién nos conoce mejor, nosotros o Dios? ¿Quién tiene mejor forma de tratar, nosotros o Dios? Pues hay que dejar que Dios trate. A veces Dios no trata porque nos metemos, tú quieres arreglar las cosas, adelante, arréglalas. Tenemos que dejar que Dios haga las cosas, mis hermanos. Es importante entender que para eso es la sabiduría, pero nosotros tenemos que ser pacíficos. ¿Cómo? Pacíficos. Pero luego dice, es amable. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo te va a hacer? Amable. El dinero no hace amable. La educación, mis hermanos, la aprendemos de la palabra de Dios y nos hace ser amables. A veces digo, yo que vengo en el carro y traigo carro, a veces, por ejemplo, yo vivo una cuadra de la avenida Mariano Otero. Ustedes se imaginen en la mañana cómo está esta avenida, ¿no? Y para que me den chance de meterme, ¿y saben quién son las que menos dan chance? Ay, híjole, digo, ¿por qué? Y seguido me toca en que está una mujer y pásele. Pero a veces nos falta ser amables. Eso es sabiduría, ser amable. ¿Cuántos de ustedes serían tan amables que un día van en su carro y, por ejemplo, no sé, a lo mejor tuvieron familiares en un rancho, no sé, X rancho, ¿no? Y van allá a visitar a su tía, pero conocen conocen el terreno de fulano de tal, está abierta la puerta y las vacas están afuera. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de pararse, arriar las vacas, meterlas al corral y cerrarle y vámonos? Que la meta el dueño, ¿para qué la sacó fuera? Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero esto es lo que produce la sabiduría de Dios. ¿Sabían ustedes? ¿O cuántos de ustedes van en su carro y en el puente ahí de López Mateos vieron un carro que se paró y dicen, bueno, lo voy a auxiliar? Hermanos, de verdad, somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos la inteligencia de Dios, tenemos la sabiduría de Dios. No es para mañana, es para hoy. Aplíquela, apliquémosla, digamos juntos, ¿verdad? Amén. Amable, buena, benigna significa buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cero hipocresía. Ahí está la palabra de Dios. Esa es la ganancia de la sabiduría. Seguimos leyendo 15 y 16. Nos sigue hablando de esta ganancia de la sabiduría. Versículo 15 y 16 dice: más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mire, déjeme decirle una cosa. Yo estoy seguro a un hombre que es casado y que adquiere la sabiduría y la inteligencia de Dios, su esposa se va a sentir la mujer más millonaria del mundo. Y se los digo hasta por experiencia. Cuando yo conocí a mi esposa y éramos novios, ella venía de una familia que todo lo tenía. Yo no, yo venía de una familia al contrario, donde mi papá pues no podía, éramos 6 hijos
y lo que ganaba pues apenas para la comida, así que desde mis 7 años que yo recuerde, yo vendía paletas, periódico, chicles, lo que usted ni se imagina, ¿verdad? Yo me ponía ahí en Mariano Otero y Washington, ahí me acuerdo, todavía no estaba el puente, ahí había y en el semáforo usted ve a los niños que se acercan y que usted, pues haga de cuenta que así me hicieron. Y a lo mejor a muchos de ustedes me hicieron eso. Pero yo así era mi vida, de esa manera. Cuando yo conocí a mi esposa y me casé con ella, yo siempre le dije, mira, yo voy a hacer todo mi esfuerzo porque nunca te falte nada. Si usted me pregunta si yo le he podido dar la vida que ella llevaba antes, no. Sin embargo, nunca le ha faltado nada. Pero yo un día le pido, acérquese a mi esposa, los que la conocen, y pregúntenle si ella se siente la mujer más rica de todas por lo que ha encontrado al lado de ella. ¿Saben por qué? Porque cuando uno adquiere la sabiduría de Dios y adquiere la inteligencia de Dios, dice, es más que las piedras preciosas, es más que el oro fino, más que el dinero, mis hermanos. La sabiduría de Dios es una gran riqueza que Dios pone a nuestro alcance para practicarla, para disfrutarla. Y esta sabiduría, mis hermanos, está en su palabra. Es ahí donde encontramos los tesoros espirituales de Dios, y que Dios quiere que esos tesoros sea para compartirlos. Amén. Con sus vecinos. 17 y 18, sigue hablando de esta ganancia de la sabiduría. Dice, sus caminos son caminos placenteros. ¿Cómo son los caminos de la sabiduría? Placenteros. A ver, ¿qué entienden por placenteros? Yo me imagino que todos de alguna manera, todos, sin excepción de ninguno, todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos vivido eventos placenteros tan bonitos que no quisiéramos que se nos terminaran. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no? Bueno, pues fíjate, la Biblia dice que los caminos de la sabiduría son caminos placenteros. Es decir, que si yo vivo de esta sabiduría, la vida que me va a dar esta sabiduría es placentera. Voy a disfrutar cada cosa que haga de mi vida. Si nació un hijo, voy a disfrutarlo. Si se graduó un hijo, lo voy a disfrutar. Si algún hijo cometió un error, se equivocó y lo puedo ayudar, ¿lo voy a qué? Ay, sí, ya lo dijeron, ¿verdad? Claro, esos son los caminos de la sabiduría. Nos va a enseñar a disfrutar placenteramente cualquier cosa en nuestra vida. Todas sus sendas son paz, dice. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. Ahora, fíjese bien a dónde nos va a llevar esta palabra. En el verso 19 y 20 nos va a poner un ejemplo de lo capaz que es esta sabiduría y esta inteligencia de Dios si la usamos en nuestra vida. Vea lo que dice el verso 19 y 20. ¿Lo tienen? Dice, el Señor fundó la tierra. ¿Con qué la fundó? Con sabiduría. Y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, su conocimiento, los mares fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Ahora, aquí se nos pone un ejemplo de lo capaz que es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y no nos está diciendo aquí, mis hermanos, claro que no nos está diciendo que hagamos cosas como las que Dios hizo,
Porque nosotros no podremos hacer cosas de creación como Dios las hace, no, pero sí se nos está diciendo lo que la sabiduría y la inteligencia es capaz de hacer en nosotros, y con ella Dios creó el universo, Dios creó toda la tierra. Entonces, ¿qué no podremos lograr nosotros con la sabiduría y la inteligencia de Dios? Eso es lo que nos está diciendo. Esta es la sabiduría de Dios, y esa es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Por eso termina, vamos a seguir viendo esta ganancia, seguimos adelante, verso 21, hijo mío, por eso, hijo mío, es como si, hagan de cuenta como si dijera, por eso, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, guárdala. Que no se aparten de nuestros ojos la sabiduría de Dios, porque nos va a producir un carácter de calidad. Y luego termina en el verso 22, que será vida para tu alma y adorno para tu cuello. Cuando habla de adorno, mis hermanos, por ejemplo, los adornos se ven en el cuello de una mujer. Comúnmente las que se ponen collares son las mujeres, ¿no? Cuando una mujer usa un collar, ¿se le nota? ¿Sí o no? Y ese collar se puede contemplar. Bueno, lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que si nosotros guardamos la sabiduría y la inteligencia en nuestro corazón, se va a notar en nosotros como un adorno. Se va a notar en tu vida, se va a notar en tu comportamiento, se va a notar en tu forma de trabajar, se va a notar en la forma que le respondes al patrón, se va a notar en la forma como tomas algo, a lo mejor cuando vas a alguna institución pública y luego aquella señora te trató mal y dices, híjole, pero tienes una buena actitud. Yo me acuerdo hace años, y digo hace años porque ya hace años, algunos saben porque lo he hablado, yo perdí mi vista, y por causa de perder mi vista a mí me pensionaron. Y me acuerdo al principio, cuando te pensionaban, pues ahora ya te dan una tarjeta de débito donde te depositan tu pensión. Pero antes tú tenías que ir al sector donde te tocaba hacer fila. Los que ya son pensionados y que les toca hacer eso, pues han de estar de acuerdo conmigo. Yo te estoy hablando de hace muchos años que me pasó esto. Entonces, cuando yo era pensionado y ya había operado un ojo, pues yo iba y formaba la fila, y pues pura gente grande, puro ancianito. Y hablando unos mal y que esto y aquello, yo estaba formado y siempre callado. A lo que iba. Dije, claro, si hay oportunidad de compartir a alguien, y siempre había oportunidad de compartir a alguien. ¿Saben por qué? Porque siempre no faltaba el señor o la señora que me preguntaba y me decía, oiga, ¿y usted por qué diario lo vemos bien tranquilo, que nunca dice nada? Y ahí era la oportunidad para hablarles de Cristo. Ahí es la oportunidad para mostrar el por qué ese collar que traemos de adorno, que es la sabiduría y la inteligencia de Dios, se va a notar cuando tú traes esa sabiduría y esa inteligencia, la va a notar la gente. Y ahí es la oportunidad para hablarles de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿qué se nota? ¿Qué tipo de adorno es el que se nota en tu vida? ¿Qué adorno se nota cuando sales de aquí, te llegas a tu casa? A ver, ¿qué adorno se nota? ¿Qué adorno se nota? Que llegas bien pacífico, bien tranquilo. Mi amor, no te preocupes, ya llegué, pero ahora yo me voy a hacer yo te llevo de cenar, ¿qué quieres? Mande. ¿Me hablaban?
¿Qué tipo de adorno se nota? De realmente. Ahí está. Esta es la vida que proviene de la sabiduría. Pero recuérdenlo, mis hermanos, la sabiduría no se adquiere sino estudiando, esforzándonos en la palabra de Dios. Ahí está la fuente de toda sabiduría, en la palabra de Dios. Esta es la ganancia que vamos a tener de esta sabiduría, de tener a Cristo con nosotros. Verso 23 y 24, sigo adelante. Y dice ahí en el 23 y 24, entonces, note esta frase, entonces. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando tengamos la ganancia de la sabiduría y la inteligencia, es por eso que dice entonces, cuando tú tengas la ganancia de la sabiduría y la inteligencia, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será. Ay, hermanos, ¿me creerán que tengo muchos años de dormir bien a gusto? Aunque las canas ya me salieron. Qué delicia, mis hermanos, es cuando nosotros realmente podemos disfrutar de lo que el Señor dice. Que podemos descansar, que no vamos a enfrentar temores de maldad, temores de fracaso, temores de muchas cosas. Los temores afectan nuestra vida. Los temores nos quitan el sueño. Los temores nos roban la paz. Pero la Biblia nos dice que si adquirimos la ganancia de la sabiduría y la inteligencia, entonces andaremos por el camino confiadamente. Confiados. No tendremos por qué preocuparnos de los peligros o de las cosas que nos angustian. Ay, ¿por qué quedó este de presidente? No se preocupe. Fíjese, por mi casa, por su casa donde yo vivo, ya se metieron a la casa del vecino, ya se metieron a la casa de la vecina, ya mataron al joven de por allá, ya se echaron al otro joven de allá, andan bravos por la colonia. Pero ¿saben cómo vivimos en esta casa? Confiadamente. Confiados. Y decimos, Señor, si un día quieren entrar y los dejas entrar, pues seguro algo ocupaban. Pero si no los dejas entrar es porque tenemos guaruras y los guaruras los espantan. ¿Sabías eso? Es vivir confiados, no podemos vivir en temor, hermanos. Nunca se me olvida, hace muchos años, de una hermana que fuimos a la oración. Hace muchos años, yo me acuerdo que íbamos a la oración ahí, cuando Casa de Oración estaba acá en Sabino y Tolsá. Y hubo un tiempo de alabanza tremendo que se acabó bien tarde, y era tarde y ya no traía carro, tenía que tomar un camión, pero tenía que tomar el camión, se venía desde ahí, desde Tolsá y Sabino, en la colonia El Fresno, se venía hasta 8 de julio y Cardenal, para tomar su camión en 8 de julio, y ya estaba noche, oscuro, y dice que ella venía rápido con su monederito aquí en la mano, y de repente sintió que alguien venía detrás de ella, y eran como 3 jóvenes. Y entonces apresuró su paso, y ahí van aquellos apresurando su paso para alcanzarla. Cuando ya así vio que estaban a punto de agarrarla por la sombra de la luz, ella se tapó la cara y dijo, Señor, pues ayúdame. Y cuando dijo ayúdame, de repente empezó a oír sollozos. Lo que le estoy diciendo fue algo que pasó de veras. Y cuando voltea ella, estos señores ya iban, pero a la mocha. ¿A quién vieron? ¿Quién los espantó? ¿Quién los hizo llorar? Ahí está la palabra de Dios. No tendrás temor,
Andarás por el camino confiadamente, tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será. ¿Cómo será nuestro sueño? Grato. Y luego dice el versículo 25 y 26, no tendrás temor de un pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque el Señor será tu confianza y Él evitará que tu pie quede atrapado. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren inteligencia de Dios? Yo quiero esto, mis hermanos. Cada vez que leo la palabra de Dios y oigo estas cosas, digo, Señor, no necesito hacerme fuerte. Créame, yo viví 24 años en esta colonia del Fresno y sé lo que es. Yo anduve de pandillero ahí. Yo anduve en aquellos tiempos cuando andaban con cadenas y se peleaba de una pandilla contra otra con cadenas, botellas. Antes no era una pistola, antes se hacían los pleitos, cadenas y botellas. Pero mi confianza ya no está en mi fuerza. Además ya estoy viejito. Pero mi confianza está en Dios. En el Dios, lo que Él dice, lo que Él me promete, cuando yo tengo su sabiduría y tengo su inteligencia. Amén. Ahí está. No tendrás, dice otra versión, fíjense, otra versión, palabra de Dios para todos estos versículos 25 y 26 dice, ya con esto termino porque se me fue el tiempo, no tendrás miedo de los desastres repentinos ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. ¿Crees esto? ¿Creen esto o no, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Adquirir la ganancia de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Amén. Aquí nos vamos a quedar en estos versículos y que Dios los bendiga, y los veo en un rato porque me toca todavía con ustedes.